Bendiciones, Dios te bendiga nuevamente. Le damos el honor y la gloria a nuestro Padre Celestial porque nos da el privilegio de encontrarnos por medio de esta pantalla, porque el día de hoy tengo una enseñanza para tu vida que por la cual el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón y ante todo que sea Él ayudándome a dirigirla, a transmitirla conforme a su voluntad y no conforme a la mía. En nombre de Jesús, amén y amén. Estaba meditando en este versículo y me llamó muchísimo la atención. Y eso está en Romanos, capítulo 9, verso 13. Leemos la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y dice así: como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Cuando yo veo aquí, escudriñando y yéndome a las profundidades de este versículo tan sencillo y tan simple, pero vemos en la expresión del carácter de Dios a través de este versículo y vemos el carácter de Dios expresándonos a través de esta palabra, que realmente a una persona amó, pero a otro lo aborreció. Y es ahí donde tú te das cuenta que es importante conocer a Dios, pero también conocer su carácter y llevar a cabo la palabra de Él, a conocerlo en profundidad. Y yo decía, o sea, Dios no aborreció a una persona aquí porque Él quiso. Es que hubieron dos personas que accionaron de la manera distinta y cada uno tocó el corazón de Dios y cada uno realmente pudo recibir conforme a lo que realmente en ese momento Dios le dio conforme a sus obras, conforme a sus acciones. Y yo decía, Dios no es malo. Dios no es que realmente cuando tú ves la misericordia tan hermosa y tan grande que Dios tiene con el ser humano y con cada uno de nosotros, Dios siempre nos va a mirar con ojo de misericordia, porque si no, no hubiese mandado a su Hijo a pasar por todo lo que pasó y vivió y experimentó Jesús en la cruz por amor a ti y por amor a mí. Pero una de las cosas que vemos aquí, que yo digo, o sea, Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú porque hubieron dos personas que se levantaron a accionar delante de Dios de manera distinta y cada una de estas dos personas le expresaron a Dios, este, le expresaron a Dios una actitud, un comportamiento hacia lo que Dios quería hacer con ellos. Y es ahí donde realmente vemos el resultado de Dios en muchas vidas de diferente manera. Y es ahí donde realmente muchas personas se quejan, se levantan y dicen, ¿por qué Dios a fulano sí y a mí no? ¿Por qué Dios a Perencejo sí y a mí no? La palabra de Dios también nos enseña a nosotros que esto no es el para el que corre ni para el que camina, sino para el que Dios tiene misericordia. Pero yo he aprendido que a pesar que Dios tiene misericordia con el pecador más grande, con el pecador más fuerte, como también con la persona que realmente sea más rebelde, pero también con la persona más obediente. Entonces es importante saber y entender que nuestras acciones y nuestros comportamientos también tocan el corazón de Dios. Porque eran dos personas que realmente accionaron a un propósito, a un plan que Dios le había asignado desde el vientre de su madre. Pero vemos aquí también en esta historia de dos hermanos que cargaban una promesa, pero cada uno le dio, como quien dice, esa promesa un valor, un valor. Y es ahí donde vemos cómo Dios amó tanto a Jacob por el valor que le dio a algo que realmente tuvo que arrebatarlo. Porque si tú estudias la Biblia y estudias la vida, mejor dicho, la vida de Jacob, a Jacob no le fue fácil luchar por la primogenitura. O sea, aparte que tuvo que arrebatarlo de la manera incorrecta porque su mamá lo obligó prácticamente a quitarle la primogenitura a Esaú. Una de las cosas que tú ves desde ahí para adelante, que él tuvo que huir, tuvo que dejar familia, tuvo que dejar mamá, tuvo que dejar papá, su hermano se le levantó porque lo quería matar, la persecución de su hermano no fue fácil, aparte de todo lo que Jacob tuvo que luchar con el ángel, en la casa de Labán, todo lo que tú ves en la vida de Jacob por la primogenitura no fue fácil. Y ahora entiendo por qué Dios realmente amó a Jacob. ¿Por qué Dios amó a Jacob? Porque realmente sus acciones hacia lo que él estaba luchando
fue muy grande. Cuando realmente tú y yo nos levantamos como Jacob y luchamos y perseveramos y nos levantamos a amar y a valorar ese propósito por encima de consecuencias, por encima de lágrimas, por encima de momentos difíciles, por encima de momentos críticos, por encima donde realmente no nos importa ni nuestra propia vida, para complacer a Dios en lo que realmente estamos arrebatando para alcanzar por lo que Dios nos ha dicho y nos ha hablado. Es ahí donde realmente tocamos el corazón de Dios. Porque cuando tú estudias la Biblia y tú ves la historia de Jacob, tú dices, o sea, Jacob sí cometió un error porque su mamá lo insinuó, sí, pero realmente él venía arrebatando la promesa, él venía peleando una promesa, él venía dando lo mejor para expresarle a Dios que él quería la primogenitura, pero que él sí iba a valorar la primogenitura. Y es ahí donde tú dices, o sea, el valor, la honra, el esmero que Jacob le demuestra a Dios por la primogenitura fue muy fuerte, fue muy grande. Se esforzó por lo que algo que una persona aborreció y no valoró. Cuando tú estudias y navegas la palabra y te vas a Génesis, y yo estaba leyendo, y es ahí donde quiero resaltar, porque realmente Dios no es malo, sino que hubieron dos personas que accionaron de diferente manera y a cada uno le dio conforme a lo que hicieron, a lo que accionaron. Es por eso que es importante nosotros siempre tratar de tocar el corazón de Dios, valorar y honrar lo que nos está costando y lo que realmente Dios nos ha prometido y lo que Dios nos ha dado. Porque eso fue lo que hizo Esaú Jacob, a lo contrario de Esaú. Esaú se levantó a menospreciar, a no valorar, a desechar, a vender muy rápido su primogenitura, a levantarse en ese momento, a no darle la importancia y el valor que se merecía lo que portaba él en Dios. Y es ahí donde realmente tú te das cuenta como personas que realmente han desaprovechado, desvalorado lo que Dios le ha dado, lo que Dios le ha dicho, lo que Dios le ha prometido, lo que portan en Dios, el valor que tienen, las promesas que Dios le ha dado. Y es ahí donde realmente se levantan con esa actitud, ese comportamiento de Esaú. Y Esaú me hace como recordar un poco a Caín, porque siempre me acuerdo de la persona de Caín, y realmente Caín no le dio importancia a Dios, no valoró a Dios, no le importó la voz de Dios, fue rebelde ante Dios. Y Esaú quizás con diferentes actitudes, pero también vemos por qué Dios aborrece y no lo ama, o porque Dios lo desecha, porque realmente fue rebelde y no valoró lo que portaba de Dios. Y dice la palabra en Génesis capítulo 25 del 27-34. Esaú vende su primogenitura. Y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas, y amó Isaac a Esaú porque comía en su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo a Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él lo juró y le vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob le dio a Esaú un pan y del guisado de las lentejas, y comió y bebió, y se levantó y se fue, y así menospreció Esaú la primogenitura. Aquí estudiamos la actitud de dos personas. Uno que fue muy sabio y entendido, y uno que fue astuto para lograr de obtener lo que alguien no iba a valorar. Cuando tú ves, Jacob no fue más tramposo, sino que Jacob se levanta a darle la importancia y el valor a algo que alguien no lo veía de esa misma manera que él lo veía. Cuando te das cuenta, sí, cargaban una promesa, sí, desde el vientre de su madre, sí, el pequeño iba prácticamente a pelear por lo que portaba el mayor, sí, pero más allá es la importancia del valor, del comportamiento, de la acción de cada uno, que por eso es que Dios aborrece a uno y le ama a otro.
Y es ahí donde realmente tú ves la actitud, el comportamiento de Jacob de importar en ese momento lo que era el valor de la primogenitura y vemos la insistencia de que su hermano se lo venda, vemos la insistencia de que Esaú en ese momento, perseveraba y resistía a que el otro le recibiera el plato de comida para agarrar lo que él no estaba valorando. Y le decían esto de una persona, es como que tú tengas una casa o es como que tú tengas un negocio o es como tengas un carro y que en ese momento tú no veas el valor de lo que tú tienes mientras que otro sí lo está viendo, que wow, yo no tengo un carro, yo no tengo una casa, yo no tengo un negocio como esa persona, pero wow, yo sí valoraría lo que esa persona tiene. Y esa persona quejándose o esa persona sin importarle o esa persona sin darle como quien dice el valor de lo que porta. Y es ahí donde realmente vemos que eso era lo que estaba pasando entre dos hermanos, entre dos personas, que uno no le daba importancia, uno estaba cansado, uno dijo, ¿para qué yo me voy a dar mala vida por esto? ¿Para qué yo me voy a dar mala vida por la primogenitura? Mientras que el otro estaba ansioso en ese momento de que le recibiera el plato para poder agarrar algo que él sí iba a valorar, que él sí iba a resistir, que él sí iba a darlo todo, que él sí iba a pelear por eso, que él sí le iba a dar, como quien dice, la importancia de lo que era el valor de una primogenitura. Cuando Jacob realmente va hacia de su papá y se disfraza porque su mamá le dice, lo insinúa que se disfrace en ese momento para que el papá le bendijera porque sabía que en ese momento Esaú le estaba preparando la comida del papá para poder ir presente delante del papá para bendecirlo y recibir como quien dice el nivel del llamado que cada uno portaba, en este caso era Esaú. Es ahí donde su mamá se levanta a adelantar a Jacob para que pueda recibir lo que le pertenecía. Cuando tú ves esto, él se arriesga en medio de que su papá lo descubriera, en medio de lo que realmente era una mentira. Él se arriesgó de escuchar a su mamá por algo que él a la final ya había peleado, ya él había perseverado, ya él sabía que era de él. ¿Sabes por qué? Porque ya su hermano le había dado el interés delante de su presencia que no le importaba de lo que él le estaba dando. Y es aquí cuando vemos que nos enseña la palabra la importancia de nosotros darle el valor y de darle la importancia a lo que Dios nos ha asignado, a lo que Dios nos ha dado, a lo que portamos en Dios, a lo que Dios nos ha dicho, a lo que portamos en Dios, las promesas que Dios nos ha dado. ¿Cuántas veces nos hemos levantado con la actitud de Esaú a no darle la importancia que se debe a lo que sí deberíamos darle importancia? Jacob se levantó en ese momento a darle algo a su hermano para poder recibir algo a cambio, que era lo que él anhelaba, que era la primogenitura. No era envidia, simplemente que él sí iba a valorar ese llamado, él sí iba a darle la importancia, el valor a lo que portaba, lo que era la primogenitura. Y vemos a la actitud de Esaú, que fue muy rápido de vender, fue muy rápido de por un plato de comida. Y es aquí donde muchas personas han perdido, como quien dice, el propósito, el plan, las promesas, el llamado de lo que Dios le ha venido diciendo, hablando, prometido por un plato de comida. Un plato de comida, le decían estos días a una persona que le enseñaba esta palabra y le decía, mira, ¿sabes qué es lo que pasa con el plato de comida? En la Biblia nos habla sobre frente a las personas glotonas, pero también nos habla que por medio de la tentación de algo de comer, muchas personas fracasaron. Y ahí ponemos a Eva y Adán con la fruta prohibida. Y aquí vemos a una persona que no le importó en ese momento lo que portaba y lo que tenía de parte de Dios en su vida, para poder en ese momento en riesgo por un plato de comida. ¿Cuántas personas están ahorita poniendo en riesgo lo que Dios le ha hablado, lo que Dios le ha dicho, por el plato de lenteja, por el plato de comida, por la fruta prohibida, porque realmente se ponen a agarrar lo fácil, por el momento, porque sí, lo más fácil? Date cuenta que él en ese momento estaba cansado, pero no nada más estaba cansado, sino que él no le dio importancia. Él dijo, ay, ¿para qué? Si igualmente me voy a morir, igualmente esto... ay, qué tanto, si me voy a morir. O sea, él en ese momento no pensó en el valor de lo que era la primogenitura, sino que todo lo vio como a lo momentáneo. Y así muchas personas, ¿para qué me voy a luchar? Todo es pecado, si el infierno existe y no existe. Otros se levantan a decir, ay, imagínate, qué tanto esto, qué tanto lo otro, qué tanta exigencia, si igualito nos vamos a morir, si igualito Cristo y que viene y no viene. Y empieza la confusión y empieza
el desempeño, por el valor de lo que Dios te ha dado y te ha entregado. Es importante prestar atención a esto. Es importante a levantarnos el día de hoy que Esaú perdió en un segundo, en un minuto, en un instante lo que era de tanto valor. ¿Cuántas personas han perdido cosas valiosas, cosas grandes, cosas que Dios le ha dado, que le ha otorgado por un simple plato de comida, que simple una mujer, ese plato representa una comida? Ese plato representa una debilidad en una salida, en una amistad. Ese plato representa cualquier cosa que te pueda robar lo que portas hoy en Dios. Entonces vemos aquí cómo un Dios se levanta a amar a uno y aborrecer a otro, cómo Dios se levanta a expresarse que a uno sí lo amaba, pero al otro no lo miraba con ojo de agrado, no lo amaba. ¿Por qué? Porque Dios es malo. No, nuestras acciones y nuestro comportamiento y nuestras actitudes va a hacer que realmente nosotros toquemos el corazón de Dios. Porque por más que Dios sea misericordioso y por más que Dios nos ame, por más que Dios haga todo lo posible para alcanzar al ser humano, nuestras acciones también le van a hablar a su corazón. Nuestro comportamiento, nuestro interés, nuestro deseo de nuestras actitudes también le van a hablar. Esaú le habló mucho, Jacob le habló mucho en ese momento, en su manera de luchar, perseverar y resistir por algo que a la final era simplemente una promesa, una promesa de dientes de su madre. Como tú y yo el día de hoy tenemos una promesa, tenemos cosas grandes que Dios nos ha querido entregar, que nos ha querido dar, pero todo depende de tu actitud, de tu comportamiento, de todo lo que realmente, cómo tome las cosas que Dios tiene para tu vida. A uno lo amó, a otro lo aborreció, pero porque Dios era malo, como muchas personas hoy se levantan a decir y a cuestionar a Dios, porque Dios esto, porque Dios lo otro, porque lo otro, en lugar de condenar, en lugar de levantarte a decirle que Dios esto y a señalar a Dios, ¿por qué no te has revisado dónde están tus consecuencias? ¿Por qué vienen tus consecuencias de tus actitudes? ¿Por qué por un momento Dios a lo mejor tuvo esa misericordia? Por un momento Dios te habló, por un momento Dios quiso arroparte, ayudarte, levantarte, redimirte, salvarte. Por un momento Dios quiso hacer muchas cosas contigo, pero fuiste tú el que realmente empezaste a desinteresarte en las cosas que realmente tenías que darle valor, en las cosas que realmente te merecías de parte de Dios, en esas cosas que Dios te estaba dando y que vino otro y dijo, ¿sabes qué? A esto sí le voy a dar valor, a esto sí le voy a dar la importancia, por esto sí voy a luchar, por esto sí voy a resistir, por esto sí voy a creer, por esto sí voy a perseverar en Dios, por esto sí me levantaré a creerle a Dios y a esperar en su tiempo, por esto sí voy a resistir y a pelear por lo que sea, porque le daré la importancia, el valor de lo que se merece. Pero hay muchas personas que realmente están como Esaú, levantándose a desinteresarse de lo que realmente portan o lo que Dios le ha dado, y sus actitudes y su comportamiento está llegando, como quien dice, a la mirada de Dios, al trono de Dios, al corazón de Dios. ¿Cómo se sentirá Dios cuando realmente tú y yo nos levantamos a desinteresar, ¿cómo decir la palabra? A desaprovechar la oportunidad que Dios nos da cada mañana, a desaprovechar cada cosa que Dios nos ha dado, y que cada vez que Dios se levanta a prometerte y a hablarte y a decirte y a motivarte, tú sigues con ese desinterés porque realmente no le das importancia a lo que Dios te está hablando? Cuando hay un Jacob que dice, no me importa lo que me cueste, pero me levantaré a creerle, no me importa lo que me cueste, pero me levantaré a perseverar, no me importa cuánto me va a costar, pero me levantaré a luchar, no me importa cuánto sea lo difícil, pero me levantaré a resistir, estar aquí luchando. Si tengo que pelear con el ángel, pelearé. Si tengo que resistir en este ayuno, lo haré. Si tengo que hacer esta madrugada esto o esta vigilia, lo haré, pero no me importa. ¿Sabes por qué? Porque tengo el interés, porque tengo el deseo, porque tengo el anhelo, porque tengo realmente el ánimo y la fuerza y la fortaleza de que esto es para mí. Pero hay personas que realmente se han levantado como Esaú a no darle la importancia y el valor de lo que Dios sí desea que ellos le den la importancia. Y han tenido resultados y han tenido consecuencias, y hoy en día muchos le echan la culpa a Dios, que dónde está Dios, porque Dios esto, porque Dios lo otro, que Dios lo otro, que Dios lo otro, y lo que no se han es revisado de sus hechos, de sus actitudes. Ay, Dios me parecerá que Dios
se olvidó de mí, pareciera que Dios ya no quiere nada conmigo, pareciera que Dios se olvidó de mí, pareciera que Dios como que no existiera en mi vida. Claro, porque hubo un día que Dios te habló, te advirtió, te buscaba, te trataba de conquistar, te trataba de seducir, te trataba de enamorar y tú le diste la espalda. ¿Sabes qué es lo hermoso de todo esto? A pesar de todo, que la misericordia de Dios son todas las, todos los días, cada mañana se renuevan sus misericordias de su palabra. Qué maravilloso es que hoy día nosotros podamos levantarnos con ese espíritu de Jacob. Y yo meditaba en esto porque yo decía, wow, cuando tú ves que Jacob le tocó pelear con el ángel, a Jacob le tocó prácticamente luchar por la mujer que amaba, a Jacob o sea, no le tocó nada fácil, todo lo que Jacob tuvo que enfrentar no fue fácil por la primogenitura. Vemos aquí la gran recompensa que tuvo Jacob. Y es ahí donde yo quiero hacerte entender que aunque no sea fácil, aunque sea difícil, aunque nos esté costando, aunque sea muy difícil, no importa, no tiremos la toalla, no desaprovechemos el valor de lo que portamos y lo que Dios nos ha dado y de lo que Dios nos ha aportado y lo que portamos en Dios y de lo que Dios ha confiado en nosotros. Porque cuando tú y yo realmente somos esa persona como Esaú, que no le damos el valor y el valor y sobre todo el interés a lo que portamos, de lo que tenemos de parte de Dios, siempre va a haber un Jacob y un David que sí va a hacerlo. Siempre va a haber un David escondidito que sí va a estar dispuesto. Siempre va a estar ese Jacob que por encima de sus consecuencias se lanza como quien dice ese problema y dice, sabes que yo voy con todo con lo que Dios me ha dicho y lo que Dios me ha hablado. Entonces vemos aquí dos consecuencias de dos personas distintas, de dos hermanos, que realmente Dios demuestra su carácter, su misericordia, pero también demuestra que Él, a pesar de que nos ama y que Él es misericordioso, pero también es fuego consumidor, que las consecuencias realmente no es porque Dios sea malo, sino que un día nos levantamos a accionar y a comportarnos, y eso nos trajo realmente, como quien dice, un pago de lo que nosotros hicimos. Y dice su palabra que Él nos pagará conforme a nuestras obras, conforme a nuestras obras. Las obras de cada uno de estos dos hermanos le hablaron. A uno una recompensa muy grande y a otro realmente una consecuencia muy grande. ¿Cuál es la paga que realmente estás recibiendo el día de hoy o que vas a recibir más adelante? Porque si realmente es la de Saúl, créeme que te va a costar, créeme que vas a llorar, porque cuando él realmente se enteró que su hermano fue bendecido y que su papá le había dado la bendición a él, él lloró amargamente, al punto que se levantó a amar y a valorar lo que ya había perdido. Que tú y yo realmente no nos pase como Esaú, que lloremos amargamente, tristemente, que estemos pasando por una situación porque realmente un día no valoramos lo que Dios nos entregó y lo que Dios nos dijo, o lo que Dios nos prometió y lo que portamos y lo que cargamos de parte de Dios. De lo contrario, que por encima de las consecuencias y de todo lo que tengamos que pasar, seamos como ese Jacob, luchador, y que tengamos que pelear con lo que sea por lo que cargamos y por lo que portamos. Así otro no valore lo que Dios le dio, así otro no quiera lo que Dios le está dando, así otro no quiera hablar lo que otro Dios le está dando para que hable. Nosotros nos levantaremos a hablar y a decir lo que Dios nos mande. Nos levantaremos a obedecer por encima de otros desobedientes. Nos levantaremos por encima de las consecuencias, críticas, señalamientos. Nos levantaremos por encima de los persecuciones, desierto y lo que tengamos que pasar, pero que le demos el valor a lo que portamos y a lo que cargamos, para que toquemos el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque dice su palabra, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Qué hermoso que Dios pueda decir, te amé, te valoro, te quiero, te admiro, te deseo. ¿Por qué? Porque realmente tocas mi corazón diariamente. Pero qué dolor es que realmente Dios ponga su espalda y no nos mire con ojos de agrado, de satisfacción, porque fuimos nosotros los primeros que lo aborrecimos a Él. Hay gente que realmente dice, porque Dios no me mira, porque Dios no me levanta, porque Dios no me ayuda, porque son personas que realmente fueron ellos los primeros que se levantaron a aborrecer a Dios. Y Dios realmente no obliga a nadie. Si tú tienes que entender algo, es que Dios y la presencia del Espíritu Santo no obliga a nadie. No obliga a nadie. Yo he aprendido esto. El Espíritu Santo es demasiado, pero demasiado... ¿cómo es la palabra? ¿Cómo es la palabra? Es demasiado educado. Si hay algo que no viola la voluntad, que no te obliga, que no hace las cosas para obligarte, es la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no llega si tú primero no lo convidas.
y el Espíritu Santo no te va a obligar nunca a hacer algo. Todo tiene que ser bajo a la voluntad de tu corazón y que Él te ayude siempre a exigirte para que te puedas, como quien dice, exigir, pero también a veces no vas a tener fuerza, a veces no vas a tener ánimo, pero va a haber muchísimo, como quien dice, la voluntad tuya. Y con la voluntad, sin fuerzas y con fuerza, Él te ayudará y te convencerá a hacer lo que Él desea. Qué hermoso es que Dios se sienta compadecido en su corazón, sentido de que hay alguien debajo de la tierra de los vivientes que está tocando su corazón. Pero qué dolor es que realmente Dios se sienta indignado porque hay alguien que en lugar de seguirle la voluntad de Él, se le vuelva rebelde como Caín y como Esaú. Hoy es un día para reflexionar y levantarnos a valorar lo que portamos, lo que tenemos y lo que Dios nos ha dado, y sobre todo para valorar y luchar y perseverar por lo que Dios nos ha dicho, por encima de que muchos no lo quieran hacer. Te bendigo, que la paz de Dios te acompañe en todo tiempo, en todo momento, y que esta palabra que sembra en tu corazón. Y recuerda que la palabra de Dios no se escucha nada más, sino que se pone en práctica para que veas evidencia en ella en tu vida.